Imaginen por un momento que un descubrimiento científico, uno totalmente accidental, termina convirtiéndose en el arma principal de uno de los programas secretos más siniestros de la CIA. Bueno, pues de eso va esta historia. De cómo la ciencia, el poder y los secretos se mezclaron de una forma verdaderamente aterradora. Pero, a ver, esta historia no arranca en un búnker secreto ni en una sala de interrogatorios. No, empieza en un lugar mucho más normal. Un simple paseo en bicicleta. Un paseo que, sin que nadie lo sospechara, estaba a punto de desatarlo todo. Es el 19 de abril de 1943. El químico suizo Albert Hochmann va de regreso a casa en su bicicleta, como cualquier otro día, saliendo de su laboratorio en Sandoz. Pero algo está muy mal. El mundo a su alrededor empieza a deformarse, a retorcerse. Lo que ve no tiene ningún sentido. Y en su cabeza solo hay una certeza. Se está volviendo loco. Que su mente simplemente se ha roto para siempre. Pero, ¿saben qué? Esa experiencia tan terrible no salió de la nada. No fue algo espontáneo. Era, en realidad, el punto final de una curiosidad científica que había empezado 5 años atrás. Hablamos de un compuesto que estuvo guardado, olvidado en un estante, hasta que un presentimiento peculiar, como él mismo lo llamó, lo hizo volver a él tan solo 3 días antes de ese fatídico viaje. Y para confirmar qué era eso que había sentido, decidió hacer un experimento con él mismo. Tomó una dosis que él pensaba que era diminuta, prácticamente nada. Lo que no tenía ni idea es que acababa de consumir una cantidad masiva, entre 5 y 10 veces más de lo que hoy se considera una dosis recreativa completa. Se había metido en el cuerpo uno de los compuestos psicoactivos más potentes jamás creados. Ok, hasta aquí tenemos un descubrimiento científico fascinante, ¿no? Pero es justo en este punto donde la historia da un giro de 180 grados. Porque, ¿cómo es posible que esta sustancia, este hallazgo de laboratorio, terminara en el radar de la Agencia Central de Inteligencia justo en el apogeo de la Guerra Fría? Bueno, para entenderlo hay que conocer a un hombre, Sidney Gottlieb, un químico de la CIA. Y Gottlieb estaba frustrado, muy frustrado. Veía que los métodos de siempre, la tortura, la hipnosis, simplemente no funcionaban. Él estaba obsesionado, literalmente obsesionado, con encontrar el suero de la verdad definitivo, una especie de llave maestra química que pudiera abrir cualquier mente. Y entonces le llegan unos informes desde Suiza, de unos laboratorios llamados Sandoz. Y al leerlos, Gottlieb siente que lo encontró, porque las propiedades de esta nueva sustancia, el LSD, no parecían las de una medicina, para nada, parecían la descripción táctica de un arma. El arma perfecta. Así que, ¿qué hicieron? Montaron toda una operación secreta. Usando fundaciones falsas como fachada, la CIA se movió para comprar no una parte, sino todo el suministro mundial de LSD. Adquirieron 10 millones de dosis. De un día para otro, la CIA se convirtió, sin que nadie lo supiera, en el mayor traficante de ácido del planeta. Ahora, con un arsenal químico así de grande, Gottlieb tenía que empezar a probarlo. Necesitaba sujetos, y sus primeros sujetos de prueba, bueno, estaban mucho más cerca de lo que uno se imagina. De hecho, estaban en su misma oficina. Esto suena a locura, pero es completamente real. Empezaron a hacer lo que llamaban fiestas de ácido. Gottlieb y sus agentes se echaban LSD unos a otros en el café, en las bebidas, muchas veces sin avisar. La idea era simular ataques químicos sorpresa para estudiar las reacciones. Y claro, esta especie de ruleta psicológica se salió de control rapidísimo. Se dieron cuenta de que la droga era absolutamente impredecible, totalmente incontrolable. ¿Cómo iban a usarla contra sus enemigos si ni siquiera podían manejarla entre ellos? Fue un desastre. El caos de estos primeros experimentos forzó un cambio de estrategia. Y aquí es donde la historia se pone todavía más oscura. Gottlieb decidió que necesitaba sujetos que no pudieran defenderse, que no pudieran quejarse, que no pudieran escapar. Necesitaba conejillos de indias humanos. Y los encontraron. Montaron laboratorios secretos dentro de cárceles y centros para adictos. Allí, el trato era de lo más cruel. A los adictos a la heroína, por ejemplo, les ofrecían más heroína a cambio de que tomaran LSD todos los días.
a veces por más de 70 días seguidos. De hecho, uno de esos prisioneros en la penitenciaría de Atlanta era un joven mafioso de Boston, que luego se haría muy famoso, James Whitey Bulger. Años más tarde, él mismo contó que esas sesiones no eran experimentos, eran, en sus propias palabras, puro terror psicológico. Pero ni siquiera con los prisioneros era suficiente. A Gottlieb le faltaba una pieza clave en su rompecabezas. Necesitaba ver qué pasaba si le daban LSD a una persona común y corriente. Alguien que no se lo esperara en absoluto, en un entorno de la vida real. Para lograrlo, la agencia puso en marcha lo que quizás fue su subproyecto más depravado. El nombre ya lo dice todo. Parece sacado de una película de cine negro. Operación Clímax de Medianoche. La mecánica era perversa, una especie de coreografía macabra. Primero, contrataban a prostitutas para que llevaran hombres a unos pisos francos, marineros, turistas, gente de negocios, cualquiera que no sospechara nada. Segundo, sin que el hombre se diera cuenta, le echaban LSD en la bebida. Y tercero, los agentes de la CIA se sentaban detrás de un espejo falso, con sus martinis, a tomar notas mientras veían cómo la mente de esa persona se desintegraba en tiempo real. Y para que se hagan una idea de la mentalidad de esta gente, el agente a cargo, un tipo llamado George Hunter White, escribió algo en su diario. Dijo que extrañaba la emoción de saber que iba a matar a alguien, pero que esto, ver cómo la mente de un hombre se rompía, era lo más parecido. No lo veían como un trabajo sucio, lo disfrutaban. Bueno, después de casi una década de estos experimentos inhumanos, la CIA se topó con una pared. Tuvieron que aceptar una conclusión que, para sus objetivos, era increíblemente frustrante. El programa, en una palabra, fue un fracaso rotundo. Se dieron cuenta de que el LDC no era esa llave maestra que buscaban para abrir mentes, era más bien como una bomba de racimo. No habría nada, simplemente lo destruía todo de manera caótica e impredecible. Pero ojo, que el fracaso no los detuvo, para nada. De hecho, los llevó a una conclusión todavía más aterradora. Decidieron que para poder controlar una mente, primero tenían que demolerla por completo, crear una página en blanco, para después poder reconstruirla a su antojo. Y esta nueva fase, esta escalada hacia la brutalidad absoluta, fue lo que finalmente condenó al proyecto. Y todo por una sola víctima. Una víctima que no era un prisionero, ni un adicto, ni un desconocido. Era uno de ellos, uno de sus propios científicos. Su nombre era Frank Olson, un nombre que permaneció oculto, enterrado en archivos clasificados por más de 20 años. Pero sería su historia, y su muerte, lo que finalmente amenazaría con sacar a la luz toda esta operación clandestina.